Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Sin más preámbulo, vamos a desarrollar este tema. Debemos de tener algunos conceptos claros de ventilación mecánica. Debemos ventilar pacientes en realidad, pero trataremos de llevarlos a todos por igual, así no tengas la expertise necesaria en un ventilador mecánico. Cuando vas a ventilar a un paciente COVID-19, es importante que de las tres gráficas escalares que tú ves en el ventilador, en este caso el volumen, el flujo y la presión, tengas mucho énfasis en lo que es la presión, ¿no? Cuando tú pones una pausa inspiratoria, aparece esta clásica meseta en la onda de presión, y entonces esta onda de presión es la que yo saco un momento y quiero que la estudiemos. El kit para que tú puedas monitorizar y llevar adecuadamente una ventilación mecánica en el paciente con COVID-19 es que hagas un adecuado seteo, una adecuada programación y un adecuado monitoreo de estas presiones. Te voy a recordar cuáles son esas presiones. Cuando el gas empieza a ingresar al pulmón, tiene que vencer una pequeña resistencia hasta que recién empieza a abrir, a ingresar aire entre los alvéolos, o sea, que tiene que vencer una presión de resistencia de la vía aérea. El problema en el pulmón restrictivo o en COVID-19 no es mucho la presión de resistencia de la vía aérea, es directamente la presión que está dentro del alvéolo, como lo vamos a empezar a desarrollar en unos momentos. Cuando se vence esa presión y se empieza a insuflar, a llenar de gas esa mezcla de oxígeno con aire o oxígeno puro, el pulmón, llegamos a una presión máxima que le vamos a denominar PIP por sus siglas de presión inspiratoria pico, algunos solamente le llaman presión pico, ¿de acuerdo? Entonces es que llegamos a esa presión. Y aquí es donde se hace la pausa, es decir, donde llegas a un momento de la inspiración y no es que termina la inspiración y empieza el paciente a expirar, no, sino que hay una pausa con ese nivel de presión alto o máximo, mejor dicho, y el aire empieza a distribuirse entre todos los alvéolos, algo así como vasos comunicantes, es decir, alvéolos que tenían poco aire se empiezan a llenar de aire de alvéolos que tenían mucho más aire. Y entonces esa presión cae porque las presiones se empiezan a distribuir y se genera esta nueva presión de aquí que nosotros le vamos a denominar presión plató, presión meseta o presión pausa. Y es la primera presión a la cual nosotros tenemos que prestarle importancia. Y el paciente hace una diferencia de esas presiones entre la PIP y la plató, que viene siendo un poquito lo mismo que la presión de la resistencia de la vía aérea. Y después el paciente expira y la presión no llega a cero, la presión llega al famoso PIP, a esa presión al final de la expiración, donde cuando el paciente está expirando, lo que pasa es que cuando un paciente inspira y cuando termina de expirar, ese alvéolo se colapsa. Para evitar que ese alvéolo se colapse, cuando está expirando, el paciente se cierra la válvula y se queda lleno de aire. Y eso es lo que se denomina PIP, presión positiva, al final de la expiración. Entonces, el punto siguiente de presión es el PIP, porque este es el nivel basal. ¿De acuerdo? Este es el nivel basal. Entonces, sobre este juego de presiones podemos hacer diferencias y, por ejemplo, podemos decir que la presión plató menos la presión PIP, o sea, esta presión corresponde a la compliance alveolar o a lo que vamos a llamar el driving pressure. ¿Bien? Y aquí es donde yo me detengo un poquitito y les digo que estas son las presiones que tenemos que medir y tener mucho cuidado. Por ejemplo, la PIP en tu monitorización debe estar en menor de 40 centímetros de agua. Eso, digamos, como un requisito. La presión meseta debe estar menor a 30 centímetros de agua. Ese es el otro requisito.
Y esta presión de diferencia, esta presión que nosotros estamos viendo aquí, a la cual vamos a preferirle llamar la presión, por sus siglas en inglés de conducción, o la presión driving, ¿de acuerdo? Esta presión driving debe de estar menor, o si quieren ya máximo, igual a 15 centímetros de agua. Entonces, la clave del asunto de ventilar a un paciente con COVID-19 es que tú manejes este rango de presiones, que tu PIP no llegue, supere los 40 centímetros de agua. Pero más importante que eso es que tu presión plató no supere los 30 centímetros de agua. Y más importante que eso es que tu presión driving no supere los 15 centímetros de agua. ¿Qué era la presión driving? Restar a la presión plató una PIP, la PIP, perdón, la PIP, ¿de acuerdo? O la PEP. ¿Listo? Entonces, digamos, es en sí el resumen como tú debes monitorizar a un paciente que vas a ventilar con eh, ventilación mecánica invasiva, ¿de acuerdo? En COVID-19, en general en todos los problemas restrictivos, pero nos vamos a enfocar a la COVID-19. Entonces, toma nota de esa lámina, son tus objetivos y sobre eso vamos a trabajar esta noche. Puedes usar los bucles, o sea, la combinación de esas curvas escalares generando los famosos bucles, y el más importante es el de la presión versus el volumen, ¿no? O sea, por cada unidad de presión que se incrementa hay un incremento de volumen. Cuando este no es cuando mucha presión genera muy poco cambio en el volumen, estás justamente frente a un pulmón duro, a un pulmón restrictivo, ¿no es cierto? De eso más o menos esa es la idea. Bien. ¿Me escuchan mejor ahí o se escucha abajo? Sí se A escucha, ver, si no... sí se escucha. ¿Se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Ah, ok, perfecto. Sí, es que me pusieron ahí que no se escuchaba mucho. Ok, entonces esa es un poco la idea de usar estos bucles. Bien, no nos vamos a detener mucho en los bucles. Solo recordarles que este bucle no es igual en la inspiración que en la expiración, y esa diferencia es lo que nosotros llamamos histéresis. Quiere decir de que hay componentes en la resistencia para la inspiración y hay componentes en la resistencia para la expiración, ¿ya? El problema, en todo caso, en COVID-19 está en esta rama, en la inspiración, generándote un alargamiento en esta parte del bucle. Pero lo dejamos ahí, no nos preocupemos por esto, que no nos quite el sueño, ¿de acuerdo? Regresemos a nuestra lámina inicial que decía que tienes que cuidar tres presiones: la PIP, la presión inspiratoria pico, la presión plató y la presión drive. Y acá vamos a ver los conceptos. Se habla de la ventilación protectora, del babyland, del Billy, ¿no? De la lesión inducida por ventilador. Desmitifiquemos esos conceptos. ¿Qué es lo que realmente significan y cómo los podemos llevar a la práctica? Lo primero que tienes que saber que en COVID-19 el problema no está en la vía aérea. Eso tenlo clarísimo. Por eso yo me preocupo mucho de la resistencia de la vía aérea. El problema no es en la vía aérea. El problema está en los alvéolos que están inflamados, que están ocupados, que se están empezando a cerrar, ¿de acuerdo? Y esto conlleva, por ejemplo, este es un alvéolo, este es un capilar sanguíneo, y cuando el oxígeno entra, pues se genera un intercambio gaseoso con la sangre, lo que determina la famosa hematosis pulmonar. Cuando este alvéolo está lleno de secreción, lleno de material inflamatorio, detritus celular, en otras palabras, cuando se está colapsando, por más oxígeno que le pongas a este paciente, este proceso de intercambio gaseoso o de hematosis pulmonar no se va a dar, ¿de acuerdo? Entonces ahí va, no se da.
Y al no darse, pues por más que le pongas una máscara con reservorio y el más alto oxígeno, 100% al paciente, no va a lograr ingresar a la sangre porque se ha perdido esta comunicación o este proceso de intercambio. Primer concepto, hipoxemia refractaria. Entonces acá lo único que te queda es abrir este alveolo. Y para abrir este alveolo tienes que poner un ventilador mecánico. Y entonces de esta forma gráfica yo te explicaría cuál es la indicación de ponerle ventilación mecánica a un paciente con COVID-19. Cuando ya altas dosis de oxígeno, altos flujos, altas FiO2 ya no te logran recuperar la oxigenación. Desde un primer momento visto por una simple saturación de oxígeno. Por eso es de que como los alvéolos están colapsados, vemos en las placas que los pulmones pueden estar un poco más pequeños. Y si le tomamos una tomografía al paciente, pues esta es la típica tomografía de COVID-19, ¿no? Vidrio ilustrado, zonas de congestión, algunas banditas subpleurales, hipervascularización periférica, en fin. Pero ¿qué quiero que veas aquí? Y acá viene el segundo concepto de la noche, esto que tanto se habla y lo escuchamos hablar. Este pulmón, esta parte de acá está eso blanco, no hay nada que hacer, eso no tiene nada de hematosis, no hace nada de intercambio. Este vidrio ilustrado, un poquito, ¿de acuerdo? Por ahí hay un poquito. Pero esta parte que está todavía negrita del pulmón, estas partes de aquí, que las vamos a poner con unos círculos, estas partes de aquí, sí están normales y son las partes que sí están haciendo intercambio gaseoso. El paciente está manteniendo algo de oxigenación a raíz de esos puntos normales de pulmón. Entonces, esto te hace recordar al pulmón de un recién nacido que cuando recién hace su primer llanto y empieza a llenar, no todos los alvéolos todavía están abiertos. Hay algunos que siguen cerrados con el líquido amniótico. Entonces, eh, tiene que haber un periodo en el cual todos esos en el recién nacido alvéolos se empiecen a reclutar y empiecen a producir ventilación. Esto mismo ocurre en un paciente con COVID-19, un paciente con ARDS. Hay áreas de pulmón que son normofuncionantes, otras que no funcionan y otras que disfuncionan. Y entonces, mucho cuidado con estas que son normales porque tienes que cuidarlas. ¿De acuerdo? No tienes que pensar que todo el pulmón está así, blanco o vidrio ilustrado. Y si no cuidas estas áreas que están normales, vas a producir más daño. Y este es el concepto, te lo pongo acá para que no lo olvidemos, de lo que se denomina baby lung, el pulmón del recién nacido, el pulmón de bebé. ¿De acuerdo? Entonces lo que tienes que evitar, y te lo digo ya, es sobredistender esas áreas. Lo peor que puede pasar en ventilación mecánica es sobredistender. ¿De acuerdo? Lo peor que puede pasar es sobredistender. Vamos a poner un segundo, por favor. No está marcando, ¿no? A ver, ok. Bien, vamos para adelante. No me permite poner toda la pantalla completa. No importa, yo lo voy a marcar aquí con mi marcador. ¿Ya? Entonces son estas las áreas normales. ¿Sí? Estas son las áreas normales. Estas son las áreas ilustradas y las áreas que no funcionan. ¿Listo? Entonces ese es el concepto de lo que se denomina baby lung. ¿Listo? De lo que se denomina baby lung. Muy bien. Listo. Si nosotros tomamos la clásica gasometría, pues en la gasometría vamos a ver este índice muy conocido por la mayoría de ustedes, que es relacionar la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno que están dando, el denominado PAFI. Y el PAFI, ¿no es cierto? Y el PAFI
puede generar una clasificación de este distrés respiratorio en lo que es leve, moderado y severo, si es que está en estos rangos que ustedes están viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Menos de 100 un PAFI es severo, 200 a 300 es moderado, leve, y entre 100 y 200 es un moderado. Y este porcentaje de acá es más o menos la relación del grado de PAFI con la mortalidad que tiene este paciente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y aquí hay el concepto. Que por un lado, bajo ese concepto de Vejviland, de áreas normales, de áreas no funcionantes y de áreas disfuncionantes o hipofuncionantes, vamos a tener por un lado un alveolo así, cerrado, totalmente colapsado. ¿De acuerdo? Ahí lo tienes clarísimo. Mira cómo se ha colapsado el alveolo. Las líneas punteadas indican el tamaño normal del alveolo. Y por otro lado, concepto de Vejviland, vas a tener alvéolos normales. Entonces, si tú solo piensas que el alveolo está así cerrado o colapsado, cuando tú hagas una estrategia ventilatoria, ingreses aire, no tienes en cuenta a estos normales, ¿qué va a pasar con ese aire que le das con la fuerza y el volumen necesario para abrir esto? ¿Qué va a pasar con este? Así es, lo vas a distender, ¿de acuerdo? Lo vas a distender. Y ese es el tercer mensaje que te dejo el día de hoy. Sobredistender un alvéolo es lo peor que le puede pasar al pulmón. No solo porque se vaya a romper y se produzca el famoso barotrauma al que muchos le tenemos miedo. No, hay cosas peores que van a suceder por esa sobredistensión pulmonar y muchas de ellas a veces irreversibles. Entonces, es importante que no sobredistiendas a ese alvéolo normal. Y ahí viene el concepto de lo que es ventilación protectora, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, bajo ese término de PAFI, si tú ves acá un paciente monitorizado en ventilación mecánica, te acuerdas de las tres gráficas, del volumen, del flujo y la presión, y te enfojas en esta presión. Este es el seteo que se le hace a un paciente o como está entrando a ventilación mecánica. Y yo sé que lo primero que te llama la atención definitivamente es este valor de saturación de oxígeno, ¿verdad? Y lo primero que tú vas a hacer, indudablemente, nadie lo duda, lo primero que nosotros vamos a hacer es corregir esta fracción inspirada de oxígeno y elevar el FIO2 y ponerle más oxígeno al paciente. Ok, es probable, ¿de acuerdo? Es probable que así sea nuestra conducta. ¿Cuál es la clave, nuevamente, para que tú puedas hacer una ventilación y un monitoreo adecuado de estos pacientes? La clave está en que tú veas las presiones, ¿de acuerdo? Veas esta gráfica acá y veas las presiones. Y para ver las presiones necesitas que aparezca esta meseta de aquí. Necesitas que aparezca esa meseta. Ahora sí están viendo, me imagino, lo que señalo en la pantalla, ¿verdad? Si alguien me lo puede decir. Entonces necesito que hagas esa meseta. Para hacer esa meseta, ¿de acuerdo? Para ver esa meseta, lo que tienen que hacer es una pausa inspiratoria. Agarrar tu ventilador y ponerle una pausa inspiratoria. 0.5 segundos, 0.6, de acuerdo a lo que competa. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que hacer una pausa inspiratoria. Eso es la primera lección que tienes que hacer en tu monitoreo, hacer una pausa inspiratoria. Y de esa manera tú vas a poder obtener todas las presiones que tenías que monitorizar. Vas a obtener la presión pico, la PIP, vas a obtener la presión plató y vas a obtener la presión driving. Y entonces, si tú no hicieras esa pausa, tú solamente tendrías acceso a esto. Dirías, la PIP está bien, 37-24, mi paciente ya satura bien. Uy, está yendo una, uy, qué bien está mi paciente. Pero no, tienes que ver la presión plató. Y si solo te quedas con la presión plató, vas a decir, mira, PIP menos de 40 está bien. Presión plató menos de 22 está bien. Y ahí te quedaste. Pero si no calculas la presión driving y te das cuenta que esta presión driving
que tiene tu paciente está mal, está más de 15, como hemos quedado, esto te va a cobrar una factura muy grande y ese paciente va a empezar a deteriorarse. Inclusive, te pongo ahora el ejemplo de un caso, vamos a borrar esto de aquí, te voy a poner el ejemplo de un caso con un distrés moderado, mira el PAFI. Igual, esto lo vas a corregir con oxígeno. Mira las presiones. Ahí estás en el borde 40, ¿no? En la PIP. Te puede tranquilizar un poco tu presión plató, que está en menos de 30, que hemos dicho que la plató es más importante que la PIP. Pero tienes también que ver la presión driving, donde la presión driving está en 20-80, mucho por encima de 15. Y esto está totalmente mal y tienes que hacer alguna acción que te la mostraremos después. Y si vemos un distrés severo en menos de 100, en COVID, fíjate, ni qué decir, ¿no? Ya tienes acá sí la PIP alta, la más de 40, la presión plató más de 30 y la presión driving mucho más de 15, casi al doble. Entonces, eso está mal. Moraleja, tienes que controlar estas presiones y tu estrategia ventilatoria va a ir sobre esas presiones. Entonces, ingresamos al gran concepto de que cuando tú tienes un paciente con COVID-19 y lo tienes que llevar a una ventilación mecánica, tienes que hacer la ventilación protectora, protectiva, como quieras llamarla. Entonces, todos hemos hablado de este tipo de presiones, ¿no es cierto? De este tipo de ventilación, la ventilación protectora. Pero, ¿qué es la ventilación protectora? Desmitifiquemos ese concepto. Hablábamos de que por un lado, por este fenómeno del baby lung que ocurre en el paciente con COVID-19, hay alvéolos que están totalmente cerrados y que están colapsados. Y por otro lado, hay alvéolos normales que pueden tender hacia sobredistensión. Si nosotros, por un lado, vemos y cruzamos la cantidad de presión que necesitamos en relación a un volumen, nosotros vamos a ver que necesitamos un punto de presión acá que me permita abrir a ese alveolo, ¿de acuerdo? Tengo que abrir ese alveolo, tengo que abrirlo. Entonces, ahí lo abro, ¿de acuerdo? Ahí lo logro abrir a ese alveolo. Por debajo de esa presión no lo voy a abrir. Y tengo que tener un nivel de presión que lo mantenga abierto. ¿Listo? Que lo mantenga abierto. Pero hasta un nivel máximo para evitar pasarme al otro lado, que el exceso de presión lo sobredistienda a ese alveolo, no puedo estar acá. Entonces, por un lado, yo voy a tener acá un nivel mínimo de presión a la cual yo estoy seguro que ese alveolo está y se mantiene abierto, y le vamos a denominar a eso el PIP óptimo, y por otro lado voy a tener en el otro espectro de la presión una presión máxima que me permita mantener no solamente abierto ese alveolo, sino adecuadamente ventilado, pero que evite la sobredistensión de los alvéolos normales. Y entonces este rango de presión que existe acá, entre la mínima y la máxima que yo le debo dar a un paciente, ese margen de presión, como debo de ventilar a un paciente, es lo que se viene denominando ventilación protectora o ventilación protectiva, eso que tanto hablamos, que lo leen, ¿de acuerdo? Que todos decimos, hacemos ventilación protectiva. Ok, ¿qué es ventilación protectiva? Dale un nivel de PIP adecuado y dale una presión máxima adecuada que evite sobredistensión alveolar, ¿de acuerdo? Y esa presión máxima que evita sobredistensión alveolar la vas a conseguir dándole los volúmenes tidales más bajos que puedas a tu paciente. ¿Listo? Los volúmenes tidales más bajos que puedas a tu paciente. Esa es la clave de la ventilación mecánica en COVID-19. Amato, el famoso Amato, sí, el del reclutamiento, ¿no?
hizo un estudio muy interesante, miren, ya desde el 2015 publicado en la New England, donde agarró tres grupos de pacientes y vio este concepto interesante. Todos fueron manejados a un mismo nivel de PIB con presiones platós diferentes, es decir, por lo tanto, driving pressure diferentes. Entonces habían 5 grupos de pacientes con el mismo nivel de PIB, pero con presiones plató crecientes. O sea, el que menos presión plató tenía el grupo 1 y el que más presión plató tenía el grupo 2 y por lo tanto, como era el mismo PIB, era el que también tenía más presión driving, ¿no? Porque es la diferencia de la plató menos el PIB. ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿Qué pasó? Pasó que la mortalidad era directamente proporcional a tener mayor driving pressure. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Ratifica el concepto de lo que es cuidar mi presión driving, que es lo más importante, cuidar mi presión plató. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, el nivel, el nivel de presión plató, el nivel de driving, es un factor directamente dañino o directamente involucrado en la mortalidad de los pacientes. Pero en un segundo grupo de pacientes, todos se mantuvieron con un nivel plató, miren, más o menos por debajo de 30, pero, con niveles de PIB incrementados. Entonces, este tenía menos PIB y este tenía más PIB. Por lo tanto, esta diferencial, que era la presión driving, era menor ahora en el grupo 5 que en el grupo 1. ¿Qué pasó? Lo que se esperaba, de que la mortalidad disminuyera en relación al grupo que tenía menor driving pressure. ¿De acuerdo? Entonces, el nivel de PIB se convertía en un factor protector, mientras que el nivel de driving pressure es un factor de riesgo o asociado a mortalidad, el nivel de PIB se convertía en un factor protector. Entonces, la conclusión que nosotros tenemos es de que, por un lado, debe de haber un nivel de PIB adecuado para el paciente y un nivel de presión también máximo adecuado para ese paciente. Entonces, este es el gran concepto llevado en un estudio que podemos extrapolar y decir que esto es hacer ventilación protectiva. Pero hay un tercer grupo que nos cambia un poco el esquema y es este grupo. Miren, todos los pacientes tenían niveles de driving pressure de presión plató incrementada. Presión plató incrementada. Pero también a todos se les incrementó la PIB, de manera tal que la driving pressure era casi constante en todos los grupos. ¿Qué pasó en términos de mortalidad con esos pacientes? No hubo variación en realidad en la mortalidad. No hubo variación en la mortalidad, manteniéndose los mismos niveles de driving pressure en todos los grupos de pacientes. Esto te hace cuestionar un poco el contraste de que, si bien es cierto, los altos niveles de presión plató no en todos los grupos de pacientes va a ser un factor de riesgo, y también los altos o los niveles de PIB elevados tampoco es que vaya a ser un factor protector en todos los tipos de pacientes. Y de acá te llevas el cuarto mensaje a casa en el manejo ventilatorio de un paciente con COVID-19. Tienes que saber a qué pulmón COVID-19 estás ventilando. No todo pulmón COVID-19 es o susceptible o respondedor a niveles altos de PIB. No hay una misma receta de cocina para todos los pulmones COVID. Y es lo que se llama el patrón L, el patrón H y el patrón mixto hoy por hoy. ¿No es cierto? Y lo veremos al término de esta revisión. O sea, hay patrones de pulmones en la COVID-19 que te permite determinar si es que responde o no responde a niveles altos del PIB. Y desmitificamos otro concepto importante de lo que es el BILI. Todo el mundo habla también de BILI, lesión pulmonar inducida por el ventilador. BILI por sus siglas en inglés, lesión pulmonar inducida por el ventilador.
¿Qué es Billy? En el año 73 ya se hablaba de lo que era el barotrauma. Si tú inflas mucho a un alveolo, ¡plop!, se rompe, ¿de acuerdo? Se rompe. Y eso es el barotrauma. Pero a década del 88, en 1988, aparece un nuevo concepto que tiene mucha importancia. Miren, 15 años después, ¿no? Que era el volutrauma. Imagínate que tienes un globo y que tú lo inflas, ¿no? Lo inflas, lo inflas, lo inflas. ¡Pum! Se revienta. Eso es barotrauma. Pero imagínate, hipotéticamente, que tienes un globo donde lo inflas a su máximo justo antes de que se vaya a romper y lo desinflas. Y estás en ese inflado y desinflado constante a su máximo. Es como cuando tienes en una fiesta de globitos, esos globos que están colgados y al día siguiente vas a verlos y están todos así medios, ¿no? Flácidos, se les han perdido el aire. Es decir, pierde su capacidad elástica. Eso es el volutrauma. Y eso es lo que conlleva la sobredistensión pulmonar, que el pulmón pierda su capacidad elástica. Y eso es pues muy grave, ¿no es cierto? Porque el barotrauma se rompe el alveolo, le pones un tubo de drenaje torácico y resolviste el problema. En el volutrauma has perdido la capacidad elástica de ese pulmón. Estamos hablando de cosas mucho más serias. Pero no solo eso, sino que la sobredistensión pulmonar, y ya para 11 años después, para el año 97, ya se empieza a hablar de lo que es el atelectrauma o del biotrauma. Y es que esta sobredistensión pulmonar hace que se empiecen a producir factores mediadores de inflamación, lo que pasa en la COVID-19, ¿no? La tormenta de citoquinas, que no solo daña al pulmón, sino que empieza a cerrar más alvéolos directamente por todo un mecanismo complejo que creo que no viene al caso que lo discutamos o lo grafiquemos en este momento. Y eso se llama el biotrauma, el atelectrauma. Y hace el año 2016, a la vuelta de la esquina, hace 5 años, se pone de manifiesto que no solo esto es importante, sino empieza a aparecer lo que se denomina el ergotrauma. Y ese es el otro mensaje que tienes que llevarte a casa para los que ventilan COVID-19. Cuidado con el ergotrauma. ¿Qué es el ergotrauma? Todo pulmón está desarrollado para que respire en presión negativa. Nosotros respiramos en presión negativa. Nuestros músculos inspiratorios, empezando por el gran diafragma, se contrae, genera una presión negativa y entra el aire, ¿no es cierto? Pero en el caso de la ventilación mecánica es al revés. El aire es directamente insuflado hacia el paciente. ¿Vamos? Entonces, eso es presión positiva, pues así funciona un ventilador. Y entonces, ese cambio, ¿de acuerdo?, de presión dentro del alveolo que no está diseñado para eso, le produce un trauma por esa transferencia de energía que lo va a lesionar más al alveolo. Y eso se llama el ergotrauma. Mientras más ventilaciones des, pues más ergotrauma va a haber. Y entonces aquí se sabía que el barotrauma era producido por el aumento de la presión transpulmonar, que el volutrauma por aumento de la distensión del volumen pulmonar, que el atelectrauma por lo que se denomina hoy por hoy ese nuevo concepto y que también se habla mucho del CILI, de la lesión pulmonar autoinfligida, self-induced de sus siglas en inglés, autoinfligida, porque como el paciente tiene pulmones o alvéolos sanos y otros colapsados, empieza a haber un desbalance en su ventilación, hiperinsuflando los sanos y produciendo biotrauma, atelectrauma. Y aquí el Billy estaba a proporcionar al grado de energía que se transfiere al sistema respiratorio. Entonces, ¿cómo corregir y cuáles son los enfoques de manejo? Porque barotrauma, volutrauma, atelectrauma, biotrauma y ergotrauma, todos juntos, en unión o alguno de ellos por separado, son lo que constituyen el gran concepto de Billy, de la lesión pulmonar inducida por el ventilador.
¿Cómo evitar que llegues a un BILI, que llegues a una lesión inducida por el ventilador cuando estás ventilando la COVID-19? Pues evitando el barotrauma, por lo tanto tienes que tener volúmenes tidales bajos. ¿Qué más? Evitando la sobredistensión pulmonar, lo que acabamos de ver, por eso tienes que tener presión driving adecuada, menos de 15. ¿Ves qué importante que es medir la presión driving? ¿Cómo evitar el atelectrauma teniendo un PIB óptimo y no teniendo asincronías con el ventilador? Y el otro concepto que tienes que tener claro es que muchas veces tenemos el concepto que asincronía es sinónimo de paciente desacoplado, que sí lo es, el paciente no está acoplado, pero es sinónimo de que el paciente está luchando o es sinónimo de que las alarmas del ventilador están sonando. Pi, 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 pi. Falso. Eso es un mito. Muchas asincronías las vas a encontrar en un paciente que no hace absolutamente nada, que pareciera que está siendo ventilado eh, muy tranquilamente y está en asincronía. ¿De acuerdo? Pero ese es un capítulo aparte y haríamos una charla para hablar de las asincronías. Lo que te puedo decir es que para evitar que haya sincronía, para evitar que haya SILI, mira bien los tiempos que le das a tu paciente de inspiración y expiración y en los primeros momentos, todo paciente que está ventilado en COVID-19, en las primeras, por lo menos las primeras 48 horas, tiene que estar en una relajación total, en un bloqueo neuromuscular total. Y el ergotrauma, cuidado con la frecuencia respiratoria. O sea, a veces nos emocionamos y por querer compensar el PCO2 le damos alta carga de frecuencia respiratoria 30, 32 y eso está mal. Le estás dando ergotrauma y eso te va a cobrar la factura. Ahí está el efecto del PIP gráficamente. Mira cómo hablo de los alvéolos, sin PIP y con PIP. Ahí está con PIP, ¿no? Para que te des cuenta. Un protocolo fácil para que tú conozcas cómo es el PIP es este protocolo Express, ¿no es cierto? ¿Qué significa el protocolo Express? Tú empiezas con este nivel de PIP que estás viendo ahí en pantalla 8, ¿de acuerdo? Ese es el nivel de PIP, que está en 8. Ahí está la driving pressure y la presión plató. Y lo que pasa es que tú empiezas a aumentar los niveles de PIP monitoreando tu presión plató, nada más. Si ves que tu paciente está con una plató todavía adecuada, que está, miren, con 12 PIP está en 24, está bien, está en menos de 30, ¿de acuerdo? Evaluando siempre el estado hemodinámico porque los incrementos de PIP producen inestabilidad hemodinámica. Es probable que necesites ventilación, necesites noradrenalina o un agente vasoactivo para manejar el estado hemodinámico de este paciente. Entonces tú llegas hasta 17 PIP, ves que tu presión está por menos de 30 y todavía tienes una driving pressure menos de 15, pues ese es tu nivel de PIP óptimo y se acabó. ¿De acuerdo? Y lo puedes usar también en la posición prona. Esa es la forma más fácil, esa es la forma más sencilla como tú puedes manejar un nivel de PIP óptimo. Existen algunos métodos un poquito más complejos, como es este que lo paso rápidamente, eh, que es el nivel del índice de reclutamiento insuflación, ¿no? Lo que se llama la RI ratio. Es un procedimiento más complejo, no todos los ventiladores lo pueden hacer, pero con esto te dejo de que pueden existir varios métodos para determinar el PIB óptimo. Pero el protocolo express, que es ir subiendo tu PIB hasta tener una presión plató menos de 30 y una driving pressure menos de 15, suficiente para que tú puedas manejar rápidamente a tu paciente con el PIB óptimo. Y entonces llegamos a una especie de protocolo que nos podría decir que lo que manda es la driving pressure. Entonces, tienes que empezar con unos niveles. Este es el protocolo de la Sociedad de Cuidados Críticos Europea, donde ellos recomiendan este nivel de 8 ml por kilo de volumen tidal y con un PIB de 8. En realidad lo cuestiono bastante. Nosotros con la experiencia que tenemos y en las mayores series que se han reportado, lo recomendable es que empiece en 6 y quizás hasta menos, ¿no? En 5, ¿de acuerdo? Pero creo que deberías empezar en 6. Lo claro está que empieces con el que empieces, tienes que tener un nivel de volumen tidal que te genere una driving pressure menos de 15. Entonces, es una de las estrategias de ventilación mecánica. Volúmenes tidales bajitos. Recuerda que el volumen tidal es los mililitros por kilo de peso
predicho o de peso ideal, no del peso real del paciente. Tienes que hacer tu calculadora y sacar el peso ideal de este paciente. Esto tiene que darte adecuados niveles de oxigenación, de saturación de oxígeno, ¿no es cierto? Pero si tú con una saturación, sigues con una saturación menos de 90, a pesar que tienes un FiO2 alto en más del 70%, pues entonces este paciente tienes que hacerle un bloqueo total neuromuscular e ir haciendo tu protocolo de incremento de PIB. Puede ser el protocolo Express que te acabo de enseñar. Si a pesar de eso, acá están bien los indicadores, plató menor o igual a 30, driving pressure menor o igual a 15. Si a pesar de eso, tu paciente no está en los niveles de oxigenación adecuado, pues entonces deberías considerar, o bien, le determinas la compliance para identificar cuál es el fenotipo de pulmón que tiene. ¿De acuerdo? Y acá me retengo un poco y digo, ¿a qué me refiero con fenotipos de pulmón? ¿Te acuerdas del experimento de los grupos? ¿Te acuerdas del grupo del centro? Que habían pacientes de que no siempre el PIB era un elemento favorable, protector, y que no siempre tampoco el driving pressure era un elemento de riesgo de mortalidad. Entonces, determinamos que hay dos tipos de pulmón en el COVID-19. Un pulmón es en el que, a pesar de que este pulmón está inflamado, este alvéolo está algo colapsado, ¿de acuerdo? Todavía el principal componente acá es la disregulación de la perfusión pulmonar, más que en sí el nivel de colapso alveolar, más que en sí que este pulmón sea rígido o el shunt, o sea, que esté acá colapsado totalmente, ¿no es cierto? Entonces, algunos parámetros de ellos son de que es un pulmón que todavía no ha perdido toda la elasticidad, que todavía tiene algo de áreas BQ bajas, que su reclutamiento está venido a menos y que la respuesta al PIB es baja en este grupo. O sea, este tipo de pulmones no son los que tienes que darle PIB y PIB y PIB tratando de abrirlos, porque finalmente tampoco van a ser respondedores de PIB. Y esto es lo que se denomina el patrón o el fenotipo L. Y que indirectamente, tomográficamente, tú podrías ver que es el gran predominio de vidrio esmerilado en la tomografía. ¿Ya? En la contraparte, acá fundamentalmente el tema es microtrombosis pulmonar, y en la contraparte vas a tener al alveolo que sí está colapsado. Este alveolo que sí está colapsado. Este alveolo entonces hay colapso, hay edema pulmonar intersticial. Este sí tiene una compliance muy venida a menos. Acuérdate que el elastancia es el inverso de la compliance. Muy venida a menos viene la compliance. Hay shunt derecha-izquierda, aumenta el reclutamiento. Y este sí es el que va a responder a PIB. A este sí le tienes que poner todos los niveles y los protocolos de PIB que hemos mostrado. Y esto va a denominarse el fenotipo H. ¿Ya? Esto va a ser el fenotipo H. Entonces, existen dos tipos de fenotipo en el pulmón COVID. El L, que te responde bien y que no necesitas mucho PIB, el que sale mejor, el que tiene mejor pronóstico, el que juega más rápido, y el H. ¿De acuerdo? Es más, visto desde la ventilación mecánica, pero probablemente el L lo pueda sacar con una cánula de alto flujo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces, acá yo te voy a mostrar rápidamente cuál podría ser lo que hemos conversado en las estrategias de ventilación. Vamos a ventilar en este simulador, ¿de acuerdo? Vamos a ventilar aquí, vamos a poner a un paciente con COVID-19, como estás viendo ahí, con neumonía y con ARDS. Ahí lo tienes. A ver, veamos, es una mujer. Ya está, sí está. Es una mujer de 55 años, 1,63 m, 80 kilos, ¿no? Algo obesa, ¿de acuerdo? Su peso ideal es 55,1. Y mira pues las variables, ¿no? Mira, entonces, mira, está acidótica, hipercápnica, mira la saturación que tiene el loco, ¿no? Entonces, cuando me viene un paciente así, lo voy a ventilar rápidamente. Vamos a poner una calculadora por acá que nos ayude, ¿ya? Vamos a llevar una calculadora por acá para que nos ayude a hacer unos cálculos que rápidamente les voy a enseñar. No nos vamos a complicar mucho en esto. Ahí está. Ya está. Por acá pongo una calculadorita. Ya está.
Entonces, mira, a ver, primera estrategia. Estrategia número 1, volumen tidal bajo. Entonces, dale A, pero ojo, ojo. Acá viene lo que quiero que aprendas el día de hoy. Tú solamente tienes acá una presión inspiratoria pico, una PIP, que está en 30-62, o sea, todavía ni siquiera está muy alta. Cuidado con eso. Te puede hacer fallar, porque lo que tendemos a todos, uy, este paciente está mal, ponle 100% de oxígeno, empiezas por ahí no se debe empezar, pero en fin, ya está. Le pongo 100% de oxígeno al paciente. ¿Ya? Y vamos a ver qué pasa con ese 100% de oxígeno. Mira, empieza a mejorar. ¿De acuerdo? Empieza a mejorar solamente con 100%. Mira cómo empieza a mejorar. Pero nada, sigue hipercámbico. Mira, ya está tu saturación mejor. Pero, y acá la PIP está bien. Eso te puede llegar a confusión. En cambio, yo le voy a medir y para medir las presiones, ¿te acuerdas que tenía que poner una pausa inspiratoria? Le voy a poner una pausa inspiratoria. Voy a esperar, ya aparece, miren, ya apareció acá la presión pausa. ¿Ven? Y ya, y mira. También la plató está bien, 22, menos de 30, está bien. Pero mira la presión driving está en más de 15, tienes que bajarla, está mal. Entonces, si tú no haces eso, vas a creer que tu paciente está yendo perfecto, porque mira cómo está su saturación, porque mira cómo está su PIP, 31.40, menos de 40. Vas a pensar que está bien y es incorrecto, porque al hacer la medición de la presión driving te das cuenta rápidamente que está muy elevada. ¿Cómo se corrige esto? Usando volúmenes tidales bajos. ¿Qué es volúmenes tidales bajos? El peso ideal de este paciente, que calculado es 55. Multiplícalo, dale solamente 5 por kilo de peso. Le corresponde 275 de volumen tidal. Entonces yo le voy a poner acá 275 de volumen tidal. Y vamos a ver qué pasa con esas presiones. Mira, se corrigió todo simplemente con ese hecho. ¿De acuerdo? Simplemente con ese hecho se corrigió todo. ¿De acuerdo? Se empieza a corregir todo. Claro, el problema es de que al darle volúmenes tidales bajos, empieza a retener más CO2, porque el pulmón no está exhalando la cantidad de CO2 adecuada. Y entonces la segunda estrategia es frecuencias respiratorias altas, pero no muy altas, porque puedes producir, exacto, ergotrauma, ¿no es cierto? Porque puedes producir ergotrauma. Entonces, hay que hacer todo un cálculo, que no es el motivo de la clase de hoy, pero vamos a darle pues una frecuencia respiratoria ahí que trate de compensar esto, ¿no es cierto? La frecuencia respiratoria así que nos compense un poquito, ¿no? Miren hasta dónde se fue la acidosis por tener volúmenes tidales bajos. Entonces yo empiezo a dar las frecuencias respiratorias altas, ¿no es cierto? Para tratar de compensar y eso va a empezar a mejorar definitivamente a mi paciente. Ya lo está empezando a mejorar, ya está empezando a bajar la PSO2. ¿Listo? Y va a ir bien mi paciente. Así va a empezar a ir bien con toda seguridad. Y ya las presiones, también la pico, la plató y la driving ya está bien. Y ya está oxigenando adecuadamente. El problema, yo le voy a calcular con PAFI, que está muy malo, ¿no es cierto? El problema está de que tú no puedes tener a un paciente con oxígeno al 100% mucho tiempo. No puedes hacer eso. ¿De acuerdo? No puedes hacer eso, tenerlo mucho tiempo con oxígeno. Entonces tienes que intercambiar esta FiO2 por PIB. ¿Qué quiero decir con intercambiar? Tienes que empezar a incrementar el PIB, ¿de acuerdo? ¿Sí? Yo le incremento acá el PIB, mira. Yo le incremento el PIB. ¿A cambio de qué? ¿No es cierto? Yo le empiezo a incrementar el PIB. Probablemente me va a levantar un poco las presiones, pero están todavía dentro del rango normal. El hecho de incrementarle el PIB me va a permitir empezar a bajar el FiO2 y que el paciente no desature. Que no desature. E inclusive me empieza a mejorar todavía el PAFI. ¿Ven? El paciente no está desaturando, pero ya estoy empezando a disminuir los niveles de FiO2. Y ese es el juego de la ventilación mecánica. Todavía mi frecuencia respiratoria está media bajetona, le puedo dar un par de puntos más para que compense. Basta que solo tengas pH 7.3 y ya está, lo que se denomina la hipercapnia permisiva, ¿no?
Ya, tranquilos con un pH 7.3 y nada más. Inclusive yo le puedo seguir aumentando un poquitito más el PIB para poderle bajar un poco más el nivel de oxígeno y no tenerlo al 100%, que es dañino, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, el paciente está con menos FiO2, pero sigue saturando bien, ¿no es cierto? Y mi frecuencia, mi frecuencia está adecuada, ¿no? Como tiene una PIP y presiones en rango adecuado, inclusive le podría poner hasta un poquito más de, eh, de volumen. Y ya está. Y esa es toda la ciencia y todo el arte de mantener ventilado a un paciente con COVID-19. ¿Cuál era lo que tenías que tener clarísimo? Que este paciente tiene que estar estrechamente monitorizado por sus presiones. ¿Y cómo consigues estas presiones de un PIP menos de 40, una plató menos de 30 y un driving menos de 15? Volúmenes tidales bajos, frecuencias altas pero no muy altas por el ergotrauma e intercambiando PIP por FiO2. ¿Cuánto de PIP? De acuerdo al protocolo Express, el nivel de PIP que te dé una presión plató menor de 30. ¿Listo? Y con esto espero que hayamos podido haber hecho esta revisión, ¿no? Y sobre todo haber dado algunos mensajes importantes para el manejo de la ventilación mecánica invasiva en la COVID-19. Si tuvieran alguna pregunta, con mucho gusto presto a responderla. Muchas gracias.